Escuchemos a continuación la homilía del Santo Padre en esta misa crismal. Nella lettura del profeta Isaías che abbiamo ascoltato, En la lectura del profeta Isaías que hemos escuchado, el Señor hace una promesa esperanzadora que nos toca de cerca. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor y se les dirá ministros de nuestro Dios. Yo les daré con fidelidad su recompensa y sellaré con ellos una alianza eterna. Ser sacerdotes es, queridos hermanos, una gracia muy grande, que no es en primer lugar una gracia para nosotros, sino para la gente. Y para nuestro pueblo es un gran don el hecho de que el Señor elija de entre de su rebaño a algunos que se ocupan de sus ovejas de manera exclusiva, siendo padres y pastores. El Signore stesso a pagare il salario del sacerdote. El Señor mismo es quien paga el salario del sacerdote. Yo les daré con fidelidad su recompensa. Y Él es un buen pagador. Aunque tenga sus particularidades como la de pagar primero a los últimos. Es su estilo. La lectura del libro dell'Apocalisse ci dice qual è il salario del Signore. La lectura del libro del Apocalipsis nos dice cuál es el salario del Señor. Es su amor y el perdón incondicional de nuestros pecados a precio de su sangre derramada en la cruz. Colui che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, che ha fatto Al que nos sigue amando y liberando de nuestros pecados por medio de su sangre, hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y Padre. No hay salario mayor que la amistad con Jesús. No lo olvidemos. Non c'è pace più grande del suo perdono. No hay paz más grande que su perdón. Esto lo sabemos todos. Non c'è prezzo più caro di quello del suo sangue prezioso. No hay precio más costoso que el de su sangre preciosa, que no debemos permitir que se desprecie con una conducta que no sea digna. Si leemos con el corazón, queridos hermanos sacerdotes, estas son invitaciones del Señor a que le seamos fieles, a ser fieles a su alianza, a dejarnos amar, a dejarnos perdonar. No solo son invitaciones para nosotros mismos, sino también para poder así servir con una conciencia limpia al santo pueblo fiel de Dios. La gente lo merita y anche ne ha bisogno. La gente lo merece e incluso lo necesita. El Evangelio de Lucas nos dice que luego de que Jesús leyó el pasaje del profeta Isaías delante de su gente y se sentó, los ojos de todos estaban fijos en Él. También el Apocalipsis nos habla hoy de ojos fijos en Jesús, de esta atracción irresistible del Señor crucificado y resucitado que nos lleva a adorar y a discernir. Helo aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá, también los ojos de los que lo traspasaron, y por él todas las tribus de la tierra se golpearán el pecho. La gracia final, cuando vuelva el Señor resucitado, será la de un reconocimiento inmediato. Lo veremos traspasado, reconoceremos quién es Él y quiénes nosotros, pecadores, sin más. Fissare gli occhi su Gesù è una grazia che come sacerdoti dobbiamo coltivare. Fijar los ojos en Jesús es una gracia que como sacerdotes debemos cultivar. Al termine della giornata fa bene guardare al Signore. Al terminar el día hace bien mirar al Señor y que Él nos mire el corazón junto con el corazón de la gente con la que nos hemos encontrado. No se trata de contabilizzare i peccati, no. No se trata de contabilizar los pecados, sino de una contemplación amorosa en la que miramos nuestra jornada con la mirada de Jesús. Y vemos así las gracias del día, los dones y todo lo que ha hecho por nosotros para agradecer. E le mostriamo anche le nostre tentazioni.
Y le mostramos también nuestras tentaciones para discernirlas y rechazarlas. Come vediamo, si tratta di capire che cosa è gradito al Signore. Como vemos, se trata de entender qué le agrada al Señor y qué desea de nosotros aquí y ahora en nuestra historia actual. E forse, se sosteniamo il suo sguardo pieno di bontà, da Y parte quizás sua si ci sostenemos su sarà mirada un bondadosa de segno parte affinché suya, habrá también una mostriamo señal i para nostri que le idoli, mostremos nuestros ídolos. Quelli idoli che come Rachele abbiamo nascosto Esos que como Raquel sotto le escondimos pieghe bajo del nostro los pliegues mantello. de nuestro poncho. Lasciare che il Signore guardi Dejar que i el nostri Señor mire idoli nuestros ídolos nascosti, escondidos nos come hace vediamo, fuerte frente a ellos y les E quite su questo poder. lasciare che il Signore guardi questi idoli nascosti ci rende forti davanti ad essi e togli loro il potere. Lo sguardo del Signore ci fa vedere che in realtà in essi noi La glorifichiamo mirada del noi Señor nos stessi, hace ver que en realidad en ellos perché nos lì, glorificamos a in nosotros questo mismos, spazio che porque viviamo allí, come en se ese fosse espacio que esclusivo, vivimos como si fuera ci entra exclusivo, il diavolo, se nos mete el diablo, aggiungendo un agregando un elemento molto componente maligno. muy maligno. Fa sì che non solo compiacciamo noi Hace que stessi, no solo nos dando complazcamos a brillo nosotros suelta mismos, a una dando rienda passione suelta a una o pasión coltivandone o un'altra, cultivando ma otra, ci conduce anche a sostituire con essi, con sino que quegli también nos idoli lleva a nascosti, reemplazar la con ellos, presenza delle con esos divine ídolos persone, escondidos, la la presencia de las Padre, divinas del personas, Figlio del e dello Padre, del Spirito Hijo y del Santo, Espíritu, che dimorano que dentro di moran noi. en nuestro interior. È qualcosa che di fatto accade. Es E algo que malgrado uno dica a se stesso che distingue sea perfettamente che de cosa è hecho, un aunque idolo, che uno cosa è Dio, se diga a sí mismo que distingue perfectamente lo que es un ídolo y quién es togliendo Dios, spazio alla en la Trinità, práctica le vamos quitando per darlo al espacio a la demonio, Trinidad y dándose in una al specie di demonio. Es una adorazione especie de indiretta, adoración indirecta, quella di chi lo nasconde, ma la de quien lo continuamente esconde, ascolta i pero suoi escucha sus discorsi discursos e y consuma i consume suoi sus prodotti, productos in todo el modo tiempo, tale che alla fine de manera non tal resta que al nemmeno final una no queda lampadina ni per un Dio, rato para Dios. perché lui è così. Lui va avanti lentamente. Él es así, va lentamente. Alcune altre volte ha parlato dei demoni Algunas educati, veces no? he hablado de demonios Quelli che educados, Gesù dice aquellos que che Jesús dice sono peggiori che que quello son che è stato los cacciato via. peores que aquellos Ma que sono educati, fueron echados, son suonano il educados, campanello, entrano, tocan el timbre, entran, van paso a paso prendono possesso della casa. y toman posesión de Dobbiamo nuestra stare casa. attenti. Questi Debemos sono estar gli idoli atentos. nostri. Son los ídolos. E che gli idoli hanno qualcosa, un elemento di personale. Es que los ídolos tienen algo, un elemento Non personal. mascheriamo, quando Al no lasciamo che Gesù desenmascararlos, ci faccia vedere al no dejar che que in Jesús essi nos stiamo haga ver cercando que en malamente ellos noi nos stessi, estamos buscando mal a senza nosotros motivo, mismos, e sin che lasciamo necesidad, uno spazio in y cui que il dejamos un maligno espacio intromette. en el que se mete el maligno. Dobbiamo ricordare che il demonio esige di noi facciamo la sua volontà. Debemos recordar Y que que el lo demonio serviamos. exige que hagamos su Ma non voluntad sempre y chiede le che lo sirvamos, serviamo pero e no lo siempre adoriamo requiere que le continuamente, sirvamos y no. adoremos Sa continuamente. muoversi, È un grande diplomatico. Él sabe moverse, es diplomático. Ricevere l'adorazione Recibir la adoración de vez en cuando le es suficiente para mostrarse que es nuestro verdadero Señor y que todavía se siente Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Detto questo, vorrei condividere con voi in questa messa crismale Quisiera compartir con ustedes en esta misa crismal 3 espacios de idolatría, di idolatria nascosta, escondida en los que el maligno utiliza sus ídolos para per depotenziarci della nostra vocazione depotenciarnos de nuestra vocación de pastores e ir apartándonos de la presencia benéfica y amorosa de Jesús, dello Spirito e del Padre. del Espíritu y del Padre. Un primo spazio di idolatria nascosta, si apre dove Un primer c'è espacio de mondanità idolatría escondida se abre donde hay mundanidad espiritual, que es una propuesta de vida, es una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, del maquillaje. Il suo criterio è il trionfalismo, un trionfalismo senza croce. Su criterio es Y el Jesús triunfalismo, prega affinché il triunfalismo Padre sin cruz, ci y difenda Jesús da reza questa para que el cultura della Padre mondanità. nos defienda de esta cultura de la Questa mundanidad, tentazione
Esta tentación de una gloria sin cruz va contra la persona del Señor, va contra Jesús, que se humilla en la encarnación y que como signo de contradicción es la única medicina contra todo ídolo. Essere povero con Cristo povero perché Cristo ha scelto la povertà. Ser pobre con Cristo, pobre porque Cristo eligió la pobreza, es la lógica del amor y no otra. En el pasaje evangélico de hoy, vemos cómo el Señor se sitúa en su humilde capilla y en su pequeño pueblo, el de toda la vida, para hacer el mismo anuncio que hará al final de la historia, cuando venga en su gloria rodeado de sus ángeles. Devono stare fissi su Cristo. Y nuestros ojos tienen que estar fijos en Cristo, en el aquí y ahora de la historia de Jesús conmigo, como lo estarán entonces. La mundanidad de andar buscando la propia gloria nos roba la presencia de Jesús humilde y humillado. Señor cercano a todos, Cristo doloroso con todos los que sufren, adorado por nuestro pueblo, que sabe quiénes son sus verdaderos amigos. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Un sacerdote mundano no es otra cosa que un pagano clericalizado. Otro espacio de idolatría escondida echa sus raíces allí donde se da la primacía del pragmatismo de los números. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, esas que pueden borrar todo su rasgo personal en la discusión y dar la preeminencia a las mayorías que, en definitiva, pasan a ser el criterio de discernimiento. Questo non può essere l'unico modo di procedere nell'unico criterio nella Chiesa di Cristo. Este no puede ser el último modo de proceder ni el único criterio en la Iglesia de Cristo. Las personas no se pueden numerar y Dios nos da el Espíritu con medida. En esta fascinación por los números en realidad nos buscamos a nosotros mismos y nos complacemos en el control que nos da esta lógica. Que no tiene rostros y que no es la del amor. Una característica de los grandes santos es que saben retraerse de tal manera que le dejan todo el lugar a Dios. Este retraimiento, este olvido de sí, deseo de ser olvidado por todos los demás, es lo característico del Espíritu, el cual carece de imagen propia simplemente porque es todo amor. Che fa brillare l'immagine del Figlio e in essa quella del Padre. La sostituzione della sua persona, que ya di per sé ama non que hace brillar la imagen del Hijo y en ella la del Padre. El reemplazo de su persona, que ya de por sí ama no aparecer, es lo que busca el ídolo de los números, que hace que todo aparezca, aunque de modo abstracto y contabilizado, sin encarnación. Un terzo spazio di idolatria nascosta, apparentato al precedente, un tercer espacio de idolatría escondida, hermanado con el anterior, es el que se abre con el funcionalismo, un ámbito seductor en el que muchos, más que con la ruta, se entusiasman con la hoja de ruta. La mentalidad funcionalista non tolera il mistero. La mentalidad funcionalista no tolera el misterio, va a la eficacia. De a poco este ídolo va sustituyendo en nosotros la presencia del Padre. Nuestro Padre es el creador, pero no uno que hace funcionar las cosas solamente, sino uno que crea como Padre, con ternura, haciéndose cargo de sus criaturas y trabajando para que el hombre sea más libre. El funcionalista no sabe gozar con las gracias que el Espíritu derrama en su pueblo
de las que podría alimentarse también como trabajador que se gana su salario. El sacerdote con mentalidad funcionalista tiene su propio alimento, que es su ego. En el funcionalismo dejamos de lado la adoración al Padre en las pequeñas y grandes cosas de nuestra vida y nos complacemos en la eficacia de nuestros planes. Como David, cuando tentado por Satanás, se encaprichó en realizar el censo. Son los enamorados del plan de trabajo, de la ruta. En estos dos últimos espacios de idolatría escondida, pragmatismo de los números y funcionalismo, reemplazamos la esperanza, que es el espacio del encuentro con Dios, por la constatación empírica. Es una actitud de vanagloria por parte del pastor, una actitud que desintegra la unión de su pueblo con Dios y plasma un nuevo ídolo basado en números y planes. El ídolo de mi poder, nuestros programas, nuestros planes pastorales, nuestros números. Esconder estos ídolos con la actitud de Raquel y no saber desenmascararlos en la propia vida cotidiana lastima la fidelidad de nuestra alianza sacerdotal y entibia nuestra relación personal con el Señor. ¿Qué quiere este obispo que no habla de Jesús? Queridos hermanos, Jesús es el único camino para no equivocarnos en saber qué sentimos, a qué nos conduce nuestro corazón. Él es el único camino para discernir bien, confrontándonos con Él cada día, como si también hoy se hubiera sentado en nuestra iglesia parroquial y nos dijera que hoy se ha cumplido todo lo que acabamos de escuchar. Jesucristo, siendo signo de contradicción, que no siempre es algo cruento ni duro, ya que la misericordia es signo de contradicción y mucho más lo es la ternura. Jesucristo, hace que se revelen estos ídolos y que se vea su presencia, sus raíces y su funcionamiento, y así el Señor los pueda destruir. Esta es la respuesta, dar espacio al Señor para que Él destruya nuestros ídolos. Y debemos recordarlo, estar atentos, para que no renazca la cizaña de esos ídolos que supimos esconder entre los pliegues de nuestro corazón. Quisiera concluir pidiéndole a San José, Padre castísimo y sin ídolos escondidos, que nos libre de todo afán de posesión, ya que el afán de posesión es la tierra fecunda en la que crecen los ídolos, y que nos dé también la gracia de no claudicar en la ardua tarea de discernir estos ídolos que con tanta frecuencia escondemos o se esconden. Y también le pedimos que allí donde dudamos acerca de cómo hacer las cosas mejor, interceda para que el Espíritu nos ilumine el juicio, como iluminó el suyo cuando estuvo tentado de dejar en secreto a María, de modo tal que con nobleza de corazón sepamos supeditar a la caridad lo aprendido por la ley. Silencio de reflexión en la Basílica de San Pedro, luego de la homilía del Santo Padre, el Papa Francisco, en esta misa crismal, invitando a los sacerdotes a dejarse tomar por la gracia del Espíritu Santo para no esconder los
nuestros ídolos, los ídolos paganos que nos apartan de el Señor. Ídolos que toman todo el corazón para alejarnos de Dios, para retirar de nuestra presencia la, la divina presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu. Espacios de idolatría que se abren donde hay mundanidad espiritual, ha dicho el Papa, que es una propuesta de vida, una cultura de lo efímero, una cultura de la apariencia, una cultura de el maquillaje. Otro espacio de idolatría escondida, dice el Papa, echa sus raíces allí donde se da más importancia al pragmatismo de los números. Los que tienen este ídolo escondido se reconocen por su amor a las estadísticas, dice el Papa. Y un tercer espacio de la idolatría escondida es el funcionalismo, un ámbito seductor en los que simplemente nos dejamos llevar por los planes, incluso planes pastorales, pero alejando la gracia de el Espíritu. Es la reflexión del Santo Padre en esta misa crismal. Hijos amadísimos, en esta conmemoración anual del día que Cristo confirió a su sacerdocio a los apóstoles y a nosotros, ¿quieren renovar las promesas que hicieron un día ante su obispo y ante el pueblo santo de Dios? ¿Quieren unirse más fuertemente a Cristo, configurándose con Él, renunciando a ustedes mismos y reafirmando la promesa de cumplir los sagrados deberes que por amor a Cristo aceptaron gozosos el día de su ordenación para el servicio de la Iglesia? ¿Desean permanecer como fieles dispensadores de los misterios de Dios en la celebración de la Eucaristía y en las demás acciones litúrgicas y desempeñar fielmente el misterio de la predicación como seguidores de Cristo, cabeza y pastor, sin pretender los bienes temporales sino movidos únicamente por el celo de las almas? Han sido la renovación de las promesas sacerdotales y ante las interrogantes, la renovación, los sacerdotes han respondido si quiero. Y a ustedes, hijos muy queridos, oren por sus presbíteros para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos su bendición, que sean ministros fieles de Cristo, sumo sacerdote, y los conduzcan a Él, única fuente de salvación. Christe audi nos. E pregate anche per me. Y recen también por mí para que sea fiel al ministerio apostólico confiado a mi humilde persona y sea imagen cada vez más viva y perfecta de Cristo sacerdote, buen pastor, maestro y siervo de todos. Christe audi nos. Il Signore ci custodisca nel suo amore e conduca tutti noi pastori e gregge alla vita eterna. El Señor nos guarde en su caridad y nos conduzca a todos, pastores y grey, a la vida eterna. Amén. En la misa crismal, ahora viviremos el rito de
la bendición de los óleos y consagración de el Santo Crisma. En las imágenes de Vatican Media, Vatican News, la procesión de los óleos. La liturgia cristiana recuerda el uso del Antiguo Testamento en el que eran ungidos con el óleo de la consagración los reyes, sacerdotes y profetas, ya que prefiguran a Cristo cuyo nombre significa el ungido de el Señor. Con el Santo Crisma consagrado por el obispo se ungen los nuevos bautizados, los confirmados son sellados, se ungen las manos de los presbíteros, la cabeza de los obispos, y la iglesia y el altar en su dedicación. Con el óleo de los catecúmenos, estos se preparan y se disponen al bautismo. Y con el óleo de los enfermos, estos reciben el alivio en su enfermedad.